Que tenemos hoy. Si es nuevo, por primera vez que nos ha visitado, hay un regalo para usted en la mesa de bienvenida que uno del equipo les va a dar. También la información está en nuestra página Comunidad Vida y Gozo rd.org, que ahí también puede llenar la tarjeta de conexión. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos este día. Gracias, te damos toda la gloria y la honra. Gracias por esta semana que hemos tenido. Te pedimos que tú recibas esta adoración que tendremos hoy, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a alabarle, vamos a agradecerle que tenemos un día más de vida, porque Él cada día sopla su aliento de vida en nosotros y nos permite un día más en su gracia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. En cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión. Quédate en mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me das,
Gracias. Gracias, Padre Santo. Gracias por tanto, Señor. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Santo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. No hay otro nombre como tú, Señor. Aleluya.
mencionar tu nombre, Señor, cadenas se rompen, los enfermos son sanados. Al mencionar tu nombre, al mencionar tu nombre, oh, al mencionar el nombre de Jesús. Y con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Y ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús. Gracias, Dios. Señor, gracias porque hoy podemos estar aquí para celebrarte, Señor, para darte gracias por eso que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, porque tú nos has restaurado, Señor. Gracias porque hoy podemos experimentar tu gran amor y bondad, Dios del cielo. Gracias porque nos permite servirte, Dios. Gracias por cada una de las veces que te hemos visto obrar en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, hoy queremos presentarte a nuestros amigos, Señor, que se encuentran afectados de salud, Dios del cielo. Hemos visto la manera en la que tú has obrado en otras ocasiones y por eso venimos delante de ti, Señor. Tú que eres poderoso, tú que restauras, tú que sanas, Señor. Te pedimos que toques sus vidas, que traigas sanidad de manera que puedan experimentar tu amor, tu bondad y tu poder, Señor. Padre, ayúdanos a ser fuente de amor para aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a poder mostrar tu amor de tal forma, Dios, que puedan verte a ti, Señor, a través de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos BG Junior en casa de los pastores Bello a las 5 de la tarde. Si eres nuevo en Vida y Gozo o si has estado viniendo por algún tiempo, camino de crecimiento es tu mejor próximo paso. El 16 de abril tendremos BG 101 y Empoderar 201. Aquí podrás conocer más sobre la visión de Vida y Gozo y vamos a aprender cómo puedes ser empoderado o dar esos pasos para conocer más a Jesús. El 14 de mayo entonces tendremos Propósito 301 y Equipo 401. Aquí vas a aprender la forma en la que ha sido diseñado de forma única y cómo entonces hay un lugar para ti, para que sirvas aquí en Vida y Gozo. Puedes inscribirte accediendo a nuestra página web vidaygozord.org. En Vida y Gozo practicamos la generosidad audaz. Damos los diezmos de Dios, nuestras ofrendas y nuestros compromisos de transformación global. Hay dos formas de hacerlo. La primera es la forma digital, accediendo a nuestra página web vidaygozord.org y siguiendo los pasos allí en la pestaña de dar. La siguiente forma sería depositándolo en la canasta que tenemos aquí en la mesa redonda. ¿Quieren saber cómo los fondos que ustedes dan para transformación global hacen impacto? Chequemos este proyecto de iglesia que está desarrollando una de nuestras líderes de Vida y Gozo. Esto ha sido gracias al apoyo directo de los fondos de transformación global de Vida y Gozo. Hola, Dios te bendiga.
Mi nombre es Isi Marte y junto a mis padres y un equipo estamos plantando una nueva obra en Pedro Gran. Queremos que conozcas de La Colmena, un club de desarrollo comunitario para niños, jóvenes y adolescentes que pretende buscar y salvar a los perdidos. Nuestra misión es servir en amor, mostrando lo que predicamos a través de acciones humanitarias, mientras alcanzamos y discipulamos a las familias, las almas, los más difíciles y el mundo. Estamos enfocados en alcanzar a los niños, jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad a través de cursos, talleres evangelísticos que ministren sus vidas, de influenciar en el núcleo familiar a través de actividades que edifiquen las familias, de conectar con aquellos que se han apartado de la iglesia o no tienen dónde congregarse. En La Colmena demostramos nuestra fe en Jesús a través de hechos de amor, amando a Dios, amando al prójimo, y a través de hechos de cambio, cambiando vidas, transformando la comunidad. Queremos ir de la mano con la comunidad, queremos ir de la mano contigo. Si deseas visitarnos, te invitamos a seguir nuestras cuentas en Instagram. Puedes seguirnos como ADHechos 1.8 y _Colmena 1.8. Te esperamos. En Comunidad Vida y Gozo somos un lugar seguro donde los niños puedan aprender de Jesús juntos. Proveemos de manera interactiva y apropiada según su edad un tiempo donde cada niño puede crecer en Jesús. Ven y celebremos cada domingo juntos. ¡Te esperamos! Qué increíble saber que aquí estamos en una iglesia bastante nueva, pero ya estamos ayudando con gente de nuestra iglesia a plantar una nueva iglesia en otro sector. Yo no sabía que eso iba a suceder. Eso significa que es el plan de Dios y Él nos está guiando. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos casi casa llena hoy y hoy vamos a ser muy bilingüe porque tenemos un grupo de visitas que vienen de Coeur d'Alene, Idaho. Es un grupo misionero de la iglesia que se llama Canvas Church y tenemos un invitado de ellos que nos va a presentar la palabra y yo voy a ayudar traduciendo porque aunque muchos conocemos inglés, yo sé que no todos somos completamente bilingües, así que vamos a ayudarlos hoy. Pero quiero decirle cómo yo conozco a ese pastor. Desde hace mucho tiempo, cuando yo vivía en Estados Unidos, era pastora de jóvenes adolescentes y él también pudimos vernos en diferentes actividades allá, congresos de jóvenes, campamentos de jóvenes. Y en 2006, ya cuando yo era misionera acá, él vino con un grupo y trabajamos una semana en Herrera y en algunos otros sitios. Y mientras yo aquí me quedé y llegué a ser pastora central de una iglesia, él, mucho antes de mí, también allá, llegó a ser pastor central de esa iglesia, Canvas Church. Así que, Pastor Nate, con nosotros hoy. Hola. Hello. ¿Cómo estás? Aquí. Bien. Ya no tengo que traducir. I don't have to translate. Me llamo Nate. He's Nate. Es bueno estar It's really con good usted. to be here with you. ¿Ustedes? Yeah, with Ustedes? all of you. Yeah. ¿Es mi familia? Do we have the picture? Sí, tenemos Sí. una foto de la familia de Pastor Nate. Esposa, Heidi. And that's all the Spanish I got. Ya Yeah. se acabó el español. Es la esposa Heidi que está en el centro ahí. Abigail is my daughter, Abigail es la primera hija and she's here with us. y ella está aquí Yeah. con nosotros. Madeline
Madeline, de este lado, es la otra hija, is here also. que también está con nosotros. And then Ethan. Ethan, wow. Yes. And he's 16, almost 16. Y tiene so casi almost- 16 años, así que Yeah. el Ethan de él son muy cercanos. And then Micah. Micah es el pequeño, Yeah, he's 12. tiene 12 años, la misma edad de Logan. ¿Ves? Yeah. Tenemos cosas en común. We have a lot in common. So my wife and sons are in North Idaho. They stayed home. Mi esposa y mis dos hijos se quedaron en casa en Idaho. It's an honor to be here with you this morning and jumping into your series, Camina, así. Ajá. Es un honor para mí estar aquí con ustedes hoy y yo entrar con ustedes, con nosotros en la serie Camina así. Yeah, as you know, we're looking at interactions that Jesus had Como with ya with people. saben, estamos mirando las interacciones que Jesús tuvo. It's fun to look at the Bible and see just ordinary people. Él tuvo con la gente. Es divertido ver la Biblia y ver que hay gente ordinaria, gente común, Like you and like me, igual que tú y como yo. and how when they interact with Jesus, he changes their lives. Y como cuando ellos se interactúen con Jesús, Él transforma su vida. While reading the scriptures and preparing for this morning, I was reminded Leyendo las escrituras y preparando para esta mañana, me acordé of a trip my family took to China in 2008. de un viaje que mi familia y yo tomamos hacia la China en 2008. Micah, our little guy, Mica, el hijo pequeño, he wasn't born yet. no había nacido. So it was my wife and 3 kids. Entonces yo, mi esposa y 3 hijos. We got on a plane in Seattle, Washington. Montamos el avión en Seattle, Washington, que está al otro lado de Estados Unidos. 14 hours later, we landed in Beijing, China. Y aterrizamos 14 horas después en Beijing, China. We were not prepared for what we were getting into. Y no estábamos preparados para lo que íbamos a encontrar ahí. The crowds, the chaos. La muchedumbre, el caos. Couldn't read anything on the walls. No podríamos leer nada que estaba en todos los letreros alrededor. We had no idea what we were doing. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Walking around lost. Caminando, tratando de buscar, pero perdidos. But there were people everywhere. Y había gente por donde quiera. And we had to push our way and shove our way so that we could make our next flight. Tuvimos que empujar y echando codito para llegar a donde necesitamos llegar para el próximo vuelo. And I remember thinking, Recuerdo que yo pensé, if I lose my kids in this crowd, si yo pierdo a mis hijos en ese público, I will do whatever I have to find them. yo voy a hacer lo que sea para encontrarlos. And the story that we're going to look at this morning has crowds, it has chaos, and in the middle of all of it, there's transformation. Y la historia que vamos a ver hoy tiene públicos grandes, muchedumbre, caos, y vamos a ver lo que sucede dentro de ese escenario. And I hope this morning that we learn this, Yo espero que esta mañana aprendemos esto, that Jesus cares enough about us that he invites us to approach him with elbow-throwing faith. que Jesús se Yeah, see? Jesús se preocupa tanto para mí que me invita a acercarme a Él con una manera hasta si yo tengo que tirar codos para llegar donde Él. We're going to be in Luke chapter 8 this morning. Vamos a estar en Lucas capítulo 8 esta mañana. Pueden buscarlo. And it's one of those stories that when you start to read it, Es una de estas historias que cuando tú comienzas a leerla, you think you know where it's going. tú piensas que ya sabes a dónde va esa historia. You know the main characters. Conoces los personajes principales. You know the plot. Tú conoces más o menos el tema de la historia. And all of a sudden, Y de repente it goes a different direction. cambia de dirección.
So Jesus had traveled to a region called the Gerasenes. Entonces Jesús había viajado a una región que se llama los Gerasenos. It's about a 5-mile boat ride across the Sea of Galilee. Eso es que tuvo que cruzar el lago de Galileo, el mar de Galileo, y en bote son como 5 millas de distancia. And the Gerasenes was a non-Jewish region. Y esa región de los Gerasenos es una región no judeo. Jesus, being Jewish, did not get a very warm welcome. Entonces Jesús, que era judío, no recibió una gran bienvenida. Because he didn't get a very warm welcome, he porque no lo recibieron muy calurosamente, he did a little bit of ministry, muy poquito. entonces él pudo hacer como un chin de ministerio ahí. And then they got back in the boat Y después se pusieron en el bote otra vez and headed back to Capernaum. y decidieron volver a la ciudad al otro lado, Capernaum, que no recuerdo cómo se pronuncia en español. Perdón. Capernaum, gracias. And when they docked the boat, this is what happened. This is what they were welcomed with. If you have your Bibles open to Luke chapter 8. Y llegaron con el bote y esto es lo que sucede. Y vamos a ver en Lucas capítulo 8. We're going to start in verse 40. Vamos a comenzar en versículo 14. Digo 40, perdón, 40. On the other side of the lake, the crowds welcomed Jesus because they had been waiting for him. Then a man named Jairus, a leader of the local synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come home with him. His only daughter, who was about 12 years old, was dying. As Jesus went with him, he was surrounded by the crowds. Entonces, en español, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. So right on cue, a crowd was waiting for Jesus when they got there. Entonces, justo cuando el bote llegó, ahí está la muchedumbre de gente, la audiencia esperando a Jesús. The crowds followed Jesus everywhere. Y ese público lo estaba siguiendo, lo persiguiendo donde quiera que él iba. He wanted to get away by himself. There were crowds. Él quería apartarse a solas por un tiempo, pero había un público grande. He'd go to a new city, crowds. Él iba a una nueva ciudad, muchedumbre, audiencia, público. The crowds would stay with him for days on end. El público que se quedaba con él por días. And out of this crowd on this day, a man named Jairus steps forward. Y dentro de ese público, ese día, llega un hombre que se llama Jairo. Now, Jairus was very desperate. Él estaba muy desesperado. His daughter was very sick. Su hija estaba muy enferma. Jesus was his only hope. Su única esperanza era Jesús. We don't know what the conversation was between this man and Jesus. No sabemos cómo iba la conversación entre Jairo y Jesús. But we do know the desperate conversation from a father worked. Pero sí sabemos que esa conversación desesperada del padre funcionó. And Jesus heads out with Jairus towards Jairus' sick daughter. Entonces Jesús se compromete a ir con Jairo hacia su ciudad a ver a su hija enferma. And at the end of verse 42, Y al final del versículo 42, there's a word, surrounded. hay una palabra, rodeaba. He was surrounded by the crowds. This is an important word. Que Jesús estuvo rodeaba de la gente. The word surrounded in the original language La palabra rodeada en el idioma original it means to press against, to crush, or to choke. significa empujar contra, ahogar, It's a very vivid, Ahorca. very vivid word. ahorcar, ahorcar. Es una palabra muy distinta, visual. The author of Luke, which is Luke, Y el autor del libro Lucas, que es Lucas,
He's telling us that the streets were jam-packed with people. Nos está diciendo que las calles estaban completamente llenas de gente. The people are all over Jesus, crushing Y him. la gente están como encima de Jesús. He was very famous. Everybody wanted to see him. Él era famosísimo. Todo el mundo quería verlo. You could hardly walk, like pushing through the streets. There's hardly room to walk. Tú no podrías casi caminar porque la gente está empujando y hay tanta gente que tú casi no puedes caminar y avanzar. It was like the Beijing airport. Era como el aeropuerto en China. You know, maybe you've been on a subway or a bus before. Quizás tú has estado en una guagua, una onza o el metro. How many of you are claustrophobic? ¿Cuántos de ustedes tienen ese miedo de tener mucha gente alrededor? Uh-huh. O estar en sitios pequeños. Sí. Me too. I Yo don't like being también. in tight crowds. A mí no me gusta estar en públicos así. So they're making their way to Jairus' house to see his daughter. Big crowd of people. Entonces están de camino a la casa de Jairo a ver a su hija enferma con tanta gente alrededor. So you think you know where the story's going. Entonces ya sabemos a dónde va la historia, ¿verdad? The hard part, Jesus making his way to Jairus' house through the crowds of people. Entonces Jesús va a caminar a través de esa muchedumbre y va a llegar a la casa de Jairo. But in verse 43, Pero en versículo 43, it takes a dramatic turn. la historia hace un giro no esperado. Let's read it. Vamos a leerlo. Versículo 43. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding, and she could find no cure. Coming up behind Jesus, she touched the fringe of his robe. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. In the middle of this crowd, En medio de ese público, we find this woman. encontramos a esa mujer. She had quite a story. Ella tenía, una gran historia. For 12 years, she had suffered with uncontrollable bleeding. Por 12 años ella ha sufrido de ese sangrado sin control. In the Gospel of Mark, En el Evangelio de Marcos we learn that she'd spent all of her money trying to get it fixed. leemos que ella había gastado todos sus recursos financieros buscando una solución. She went to all the doctors, Había ido a todos los médicos. exhausted all the options. Hizo todas las opciones posibles Nothing worked. y nada funcionó. Now she's broke, Ahora no tiene ni chele and even worse, y aún peor, because of her illness, por su enfermedad, she's been labeled by the Jewish community as someone who is unclean. la comunidad judía le ha puesto ese título, esa etiqueta impura, no limpia, rechazada. She's an outsider. Es un extranjera. Yeah. She couldn't go to the market. Ella no podría ir al mercado, el supermercado. She couldn't go to church. No podría ir al templo. She couldn't go into people's houses. No podría ir a las casas de amigos o otra gente. Completely rejected by her community. Completamente marginalizado por la comunidad. Have you felt that way before? ¿Te has sentido de esa manera antes? An outsider, ¿Como un extranjero? Bueno, No. yo sí. not fitting in. Que no encuentras, que no eres como los demás. She lived in shame and isolation. Ella vivía en culpa y aislamiento. She was voiceless in her community No tenía voz en su comunidad. until this day. Hasta ese día. Uh-huh. On this day, she did something crazy. Ese día ella hizo una locura. She dressed up in average clothes, Ella se puso su ropa común normal. making herself as inconspicuous as possible. Nada que llamaba la atención, porque quería ser alguien que podría básicamente esconderse dentro del público. Covering her head to cover her identity. Tenía algo que estaba cubriendo su cabeza para esconder su identidad.
she quietly slips into the crowd. Calladitamente ella se entra en ese público. I hope your imagination is good. Espero que tu imaginación es muy buena. In my mind, I see her standing on the edge of the road, En mi mente yo la veo parado ahí en el borde de la calle, as the countless crowds of people are passing by. mientras las cientos y cientos miles de gente que está pasando. She knows this man named Jesus is in the middle of the mob. Ella sabe que ese tipo, ese hombre que se llama Jesús, está en el centro de esa muchedumbre de gente. She'd heard so much about him. Ha escuchado tanto sobre él. So she steps off of the comfortable edge Entonces ella decide entrar al público de su lugar seguro afuera, into the chaotic crowd. en el público y el caos. And she begins inch by inch working her way towards Jesus. Y poquito por poquito ella comienza a avanzar acercándose al hombre que se llama Jesús. Remember, she's sick. Recuerde que ella está enferma. Her body is frail. Su cuerpo es frágil. She's getting bumped and pushed. Y la gente le está empujando. Yet she refuses to give up. Pero ella niega darse por vencido. She keeps pushing and elbowing her Sigue way empujando y echando codos para ella hacer su camino, closer and closer to Jesus. acercándose más y más a Jesús. In Mark's account of this story, En el cuento, la forma en que Marcos cuenta la historia, he tells us that this woman knew if she could just get close enough to Jesus' clothes, él nos dice que ella sabía si ella podría llegar tan cerca suficiente para solamente tocar su ropa, if she could just touch his garment, solamente tocar el borde She de could- su túnica, she could be healed. ella podría estar sanada. She believed enough in Jesus Ella creó suficiente en Jesús to know at a minimum para saber el poquito que necesitaba, he was a miracle worker. que él era alguien que obraba milagros. At best, he really could be the Son of God. Y si lo mejor puede ser que él es hijo de Dios. And so with pushy, elbow-throwing faith, she makes her way to Jesus. Entonces con una fe que empuja, que tira los codos, ella se acerca a Jesús. She reaches out Ella alcanza and brushes his robe with her fingers. y toca el borde de la túnica con sus dedos. And verse 44 says, immediately the bleeding stopped. Y en versículo 44 dice que de inmediato, al instante, la hemorragia se detuvo. Just like that, she was healed. Justo, tal cual, fue sanada. I love this story, A mí me encanta esa historia, but I got to tell you, pero tengo que decirles, this woman's healing both encourages me and confuses me at the same time. que la sanidad de ella tanto me emociona como me confunde en el mismo momento. Yeah. Let me explain. Déjame explicar. It encourages me Me anima because she muscles her way to Jesus. porque ella empuja para llegar a Jesús. She had faith enough to get close enough to him Ella tuvo suficiente fe para acercarse lo suficiente a Jesús, to touch his garment para tocar su ropa. because he could do the impossible. Porque él podía hacer lo imposible. And he did. Y lo hizo. All she did was touch the edge of his coat, Lo único que ella hizo era tocar el borde de la túnica. she didn't grab his ankle, Ella no le agarró por el tobillo. she didn't beg him. Ella no le rogó para sanidad. Notice that she didn't even pray. ¿Sabes? Ni siquiera ella oró. She simply had the faith to pursue Jesus. Simplemente tenía la fe de perseguir a Jesús. She acted in faith, Jesus did the rest. Ella actuó en fe y Jesús hizo todo el resto. Here's a helpful formula. Ok, aquí hay una fórmula que nos puede ayudar. Big faith, Fe grande, little God, Dios pequeño, little results. resultado pequeño. Little faith, Poca fe, big God, gran Dios, big results. grandes resultados.
It's not the size of your faith that matters. No es el tamaño de tu fe que importa. It's who you put your faith in that makes the difference. Es en quién tú pones tu fe que hace la diferencia. So she encourages me to act in faith. Entonces ella me anima a mí para actuar en fe. She encourages me to live with faith with a big God Ella me anima a vivir en fe con un Dios grandísimo who can do the impossible. que puede hacer lo imposible. Yet, this story also confuses me. Sin embargo, también la historia me confunde. The reason it confuses me is because I've prayed that God would do the impossible. Y la razón que me confunde es que yo mismo he orado que Dios haga lo imposible To intervene in a difficult situation in my life. para entreponer y para dar resultados en algo difícil en mi vida Or in the lives of other people. o en la vida de otra gente. And he didn't do what I asked. Y no hizo lo que pedí. How many of you have prayed for a miracle in your own life or in the life of someone else? ¿Cuántos de ustedes han orado por un milagro en tu vida o en la vida de otra gente? And God didn't answer as you hoped? Y Dios no respondió como tú esperabas. Yeah, it happens. Eso sucede. And that's why I get confused. Y es por eso que me confundo. So I love that Jesus healed her. A mí me encanta que Jesús sanó a ella. I celebrate the miracles that I've seen. Y yo celebro a todos los milagros que yo he visto. But it makes me wonder, why hasn't he done that for all of the things I've prayed for? Pero a veces me pregunto, ¿por qué Él no lo ha hecho por todas las cosas por las cuales yo he orado? I believe I'm just as sincere as she was. Yo creo que yo tengo la sinceridad como ella tenía. I believe that I prayed just as hard as she did. Oh, she didn't even pray. Ella ni siquiera oró. Él dice que yo creo que yo he orado tanto como ella, pero ella ni siquiera oró, así que él ha orado más. Can you relate to praying sincerely, but Jesus just doesn't answer the way you want? Ustedes se pueden relacionar que han orado sinceramente, pero Jesús no responde tal como pensamos. And what can happen is we allow confusion to take over our lives. Y lo que puede suceder es que permitimos que esa confusión toma control en nuestra vida. We either give up on God completely, Entonces we give up on God. Nos rendimos y pensamos que Dios no va a involucrarse en las cosas. or we go to one of two extremes. O podemos ir a uno de dos extremos. Resignation. Resignación. I still believe in God, Hey, yo todavía creo en Dios, but I give up on prayer. pero yo me rindo acerca de oración. I quit asking God to get involved. Ya no le voy a pedir a Dios que se involucre en las cosas. God's going to do what God's going to do anyway. Porque Dios va a hacer lo que Él va a hacer de todos modos. So I just God, do your thing, Entonces yo le digo a Dios, haz tu cosa. and I'll just go along passively, Y yo voy a seguir pasivamente, apathetically. con apatía. Yeah, I don't want to go there. Yo no quiero ir a ese extremo. I don't want to be apathetic. Yo no quiero vivir con apatía. I want to pursue Jesus with elbow push and faith. Yo quiero perseguir a Jesús con mis codos así, empujando para llegar donde Él. Another direction that we go, En otra dirección que podemos ir, we believe that we just have to muster more faith. creemos que tenemos que conseguir más fe. If we just believe more, Si creemos más, right? Anything is possible. cualquier cosa es posible. If we pray more and trust more and be bolder, God will then do it. Si oramos más, si confiamos más, si somos más audaces en la fe, entonces Dios va a hacer la cosa. We say things to each other like, Nos hablamos diciendo, don't stop praying until you get your miracle. no te dejes de orar hasta que tú consigas el milagro. That rings hollow to me. Eso me suena como algo hueco, Because it puts you and me in the position of power. porque esa opción te pone a ti y me pone a mí en la posición de poder. We are in control, not God. Nosotros estamos en control, no Dios. I don't like that either. A mí no me gusta eso tampoco. What I've found is Lo que yo he encontrado es, faith is found in the middle of those two things. la fe verdadera se encuentra en medio de estos dos extremos. Don't give up on God, No vamos a rendirnos delante de Dios and don't act like it's all up to me. y no vamos a actuar que todo depende de mí.
I trust God is sovereign. Yo confío que Dios es soberano. He's in control. Él sí está en control. He knows what's going on. Él sabe lo que está sucediendo. He's got it covered. Él lo tiene bajo control. It's his job to know everything Y le toca a él, es su trabajo conocer todo. and what to do in every situation. Y lo que debe hacer en toda situación. That's his job. Eso le toca a él. My job Lo que me toca a mí is to trust him, es confiar en él. to express faith in him regardless of the outcome. Expresar mi fe en él, no importa los resultados. That's what the woman with the bleeding did. Eso es lo que esa mujer con la hemorragia hizo. Again, immediately the bleeding stopped. De nuevo, te digo que al instante la hemorragia se detuvo. Verses 45 and 46 say this. Y en versículos 45 y 46 dice, Who touched me? Jesus asked. Everyone denied it. And Peter said, Master, this whole crowd is pressing up against you. But Jesus said, someone deliberately touched me, for I felt the healing power go out from me. ¿quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Jesus knew something had happened. Jesús sabía que algo había sucedido. Who touched me? ¿Quién me tocó? I love the disciples' response. Y me encanta cómo los discípulos respondieron. We are in a crowd crushing. Señor, estamos dentro de un público que nos está empujando, apretando completamente. Everybody's touching you. Todo el mundo te está tocando, But it wasn't any kind of touch. pero no era cualquier toque. It was a special touch from a special girl. Era un toque especial de una mujer especial. This woman had hoped to keep the whole thing quiet. Ella había esperado mantener todo eso bajo perfil, Sneak in, calladitamente, escondidamente, receive healing, recibir sanidad and then quietly sneak away. y calladitamente escaparse del público. For obvious reasons. Por razones obvias. Her community had rejected her. La comunidad la había rechazada. She was unclean. Ella era impura. She wasn't supposed to be there, Ella no debería estar ahí, but she was there. pero estaba ahí. She took a huge risk Ella tomó un gran riesgo socially by going public. socialmente porque ella salió al público. She wondered if Jesus was going to be angry with her. Ella se preguntaba si Jesús se iba a enojar con ella. She feared rejection by the crowd, Y ella tenía miedo del rechazo del público, being banished once again to her life outside of the que la community. iban a echar fuera otra vez de la comunidad. But Jesus was not going to let up. Pero Jesús no iba a permitir eso. He keeps pressing, who touched me? Él sigue con la pregunta, ¿quién me tocó? Someone touched me. Alguien me tocó. Jesus is going to find out who it was. Y Jesús iba a encontrar quién era. Verse 47. En versículo 47. When the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell to her knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. Daughter, he said to her, your faith has made you well. Go in peace. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. Jesus knew she wanted to remain hidden. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo de Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Jesus knew she wanted to remain hidden. Jesús sabía que ella quería mantenerse escondida, oculta. But he pressed for her to go public. Pero él empujó para ella llegar a la luz, al público. He pressed for two reasons. Y él empujó eso por dos razones. He wanted to remove the stigma that she had lived with for 12 years.
Él quería quitarle ese estigma, ese rechazo con que ella había vivido por 12 años. He wanted her to be able to enter back into her community. Él quería que ella pudiera entrar de nuevo a la comunidad sin rechazo. Her social healing Entonces eso fue sanidad social was just as important as her physical healing. y era tanto de importancia, tan importante para él que su sanidad física. Secondly, Y la segunda razón, he wanted to clarify it was by faith that she was healed. él quería clarificar a todo el mundo que era por fe que ella recibió It sanidad. wasn't magic, Que no fue magia, it wasn't superstition, no era algo supersticiosa. what made the difference was her faith. Lo que hizo la diferencia era su fe. It was pushy, elbow throwing faith. Era fe que empuja, que tira codos para llegar a la respuesta. Coupled with the power of Jesus. Eso mezclado se unió con el poder de Jesús. That's what brought healing. Y eso es lo que trajo sanidad. And for the first time in years, she finally had peace. Entonces, por la primera vez en muchísimos años, ella tuvo paz. It's a cool story, isn't it? Es un gran, nítido historia, ¿verdad? And it leads me to ask a question. Y me deja haciendo una pregunta. What does this story have to do with you? And what does this story have to do with me? ¿Y qué tiene que ver contigo y conmigo, con nosotros? It's a great question. I'm glad you asked. Gran pregunta, gracias por preguntarme. I think there's something we can learn here from Jesus. Creo que hay algo que podemos aprender de Jesús aquí. Even though he was in a sea of people, Aunque él estaba en medio de ese mar de público de gente, crowd choking people, la gente casi ahorcándolo, apretándolo, Jesus was paying attention. Jesús estaba prestando He atención. was tuned in. Él estaba escuchando. He was listening. Él estaba afinado. And even as he was pressed from all sides, Y aun cuando lo estaban apretando de todos los lados, he was sensitive to the delicate touch, él era sensible al toque delicado, the desperate touch al toque desesperado of this woman. de esa mujer. Jesus listened with more than his ears. Jesús escuchaba con más de solamente sus oídos. Because sometimes the most important things to hear Porque a veces las cosas más importantes para nosotros escuchar are the things that go unspoken. son las cosas que no se dice. Listen is more than just hearing. Escuchar es más del oído. It's discerning the depth of what is being said, Es discernir la profundidad de lo que se dice, what is being felt, de lo que se siente, what needs to be communicated. lo que necesita ser comunicado. To listen is to pay attention to those around us. Escuchar es prestar atención a todos los que nos rodean. Something I imagine we all can do a little bit better at. Y yo me imagino que es algo que todos podemos mejorar, ¿verdad? Jesus was a master listener, Jesús fue un escuchador maestro. and he too can teach, and we too can teach ourselves the art of listening Y nosotros también podemos enseñarnos el arte de escuchar if we're purposeful about it. si lo hacemos a propósito. There is something profound we can learn from this woman, Hay algo profundo que podemos aprender de esa mujer. a woman who suffered silently for 12 years, Una mujer que sufrió en silencio por 12 años. a woman who had no guarantee that she would receive what she was seeking. Una mujer que no tenía ninguna garantía que iba a recibir lo que estaba buscando. Yet she moved forward in faith. Pero ella se adelantó en fe. She chased after Jesus Ella persiguió a Jesús and was obedient to what God had placed in her heart to do. y fue obediente a lo que Dios le había puesto en su corazón para hacer. Healing was up to God. La sanidad se trataba de Dios, Trusting obedience was up to her. pero la confianza y la obediencia le tocaba a ella. I wonder if there are some of us here today that are suffering silently as well. Yo me pregunto si aquí hoy o escuchando en la transmisión hay alguien sufriendo en silencio. Could be an illness, Podría ser algo de sanidad physical física, pain. dolor físico. It could be relational pain. Quizás es dolor relacional.
regret that we're holding on to, cosas que lamentamos, marital tension, tensión en el matrimonio, emptiness, que estamos vacíos, isolation from God. aislamiento de Dios. Goes a lot of different places. Hay muchas formas You need to know this morning, y necesitas saber esta mañana, Jesus is listening. Jesús te está escuchando. He hears you. Él te escucha. You're not alone. No estás a solas. It's been said everyone has a soul ache. Se ha dicho que todos tienen un dolor en el alma. I believe all of us are suffering in some way. Yo creo que todos realmente estamos sufriendo en alguna forma. Maybe we're afraid to bring it up. Quizás tenemos miedo de hablar de eso. Maybe we're embarrassed to bring it up. Quizás tenemos vergüenza de hablar de eso. Maybe we don't want to bother people. Quizás no queremos molestar a la gente. Just keep it to myself. Lo voy a mantener a mí misma. No matter what it is, No importa lo que sea. I want to challenge you today Quiero desafiarte hoy. to chase after Jesus. Persigue a Jesús. Pursue relationship with people in your faith community. Persigue relaciones con otra gente en tu comunidad de fe. You chase after Jesus Tú persigues a Jesús. and you throw elbows if you have to. Y tienes que tirar codos si tienes que hacerlo. I can't promise you that he will change your situation, No puedo prometerte que Él va a cambiar tu situación. but I can promise you he is listening. Pero sí te puedo prometer que Él está escuchando. And your expression of trust in him will definitely change you. Y tu expresión de confianza en Él te va a cambiar a ti. Last week, Jamie called it shameless persistence. La semana pasada, cuando estábamos hablando del arte de orar, hablamos de persistencia desavergonzada. This week, we're calling it pushy, elbow throwing faith. Esta semana lo estamos llamando fe que empuja, que tira codos. So here's our takeaways for today. Entonces aquí está la comida para llevar. Number one, Uno, maybe you're here quizás and estás aquí you want to put your trust in Jesus for the first time. y quieres poner tu confianza en Jesús por la primera vez. Don't leave here No te vayas without talking to somebody. sin hablar con alguien aquí. I would say probably not me. Y yo digo probablemente no, No habla Nate, español. porque él Yeah. no va a poder entender bien. But Jamie, Pero puedes hablar conmigo. your friend. Un amigo Talk to que somebody. tienes aquí, habla con alguien. Another takeaway is this: I'm committing to being a better listener to those around me. También otra comida para llevar es que yo voy a llegar a ser alguien que escucha mejor a los que me rodean. I want to be a listener like Jesus, Yo quiero ser alguien que escucha como Jesús. not just hearing words, No solamente escuchando las palabras que me dicen, but feeling the depth of what people are trying to say. pero sintiendo la profundidad de lo que la gente está tratando de comunicar. That will require me Eso va a requerir to slow down, que yo voy más despacio, be present, que yo tengo que estar presente, put away my phone, yo tengo que guardar el celular. Eso sí hablamos en las últimas semanas. be with people. Yo tengo que estar con la gente. The third thing is this: Y la tercera comida para llevar. I will not give up on Yo no voy a darme por vencido, moving forward adelantarme with pushy, elbow throwing faith. con fe que empuja, que tira codos para perseguir a I know that Jesús. Jesus is listening. Yo sé que Jesús me está escuchando. I know that he cares, Yo sé que Él se preocupa por mí. and I can trust Y yo puedo confiar whatever outcome he has for me. cualquier resultado que Él tiene para mí. Gracias. Gracias. Gracias, Nate. Excelente historia. Esta semana yo me he reunido con varias personas que se encuentran en situaciones difíciles. Quizás no es un sangrado por 12 años,
pero están en situaciones que necesitan saber que Jesús está escuchando. Pero yo me he dado cuenta que esas personas han necesitado a alguien con piel, con cara frente a ellos, que también los escucha. Y Dios nos está llamando a Comunidad Vida y Gozo a ser ese tipo de gente. Tenemos varias semanas hablando de cómo podemos caminar así como Jesús. Y sabes, algo que se ha dicho en cada semana, en cada tema, el arte de notar, el arte de orar, hoy el arte de escuchar. Una de las cosas que se ha mencionado cada vez es, vamos a guardar el celular, vamos a ir más despacio, vamos a olvidar nuestra agenda de hoy y toda la cosa que yo tengo en la lista que yo necesito hacer porque es lo que yo deseo. Y vamos a abrir los ojos y los oídos y el corazón para ver a quién Dios está poniendo en nuestro camino que necesita que lo escuchemos. Señor, gracias por tu palabra hoy. Dios, ahora yo oro si hay alguien aquí en Comunidad Vida y Gozo presencialmente o alguien que está en su casa viendo la transmisión en este momento, otro momento de esta semana y necesita poner su confianza en ti. Señor, yo pido que tú le ayudes, que tu Espíritu Santo lo llames para que ellos puedan humillarse para decir, ok, ya no debo ser rey de mi vida, yo necesito reconocer que necesito ayuda. Señor, reconozco mis fallos, reconozco tu sacrificio que cubre mi pecado y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Señor, ayuda a esas personas a hablar con un amigo que conoce a ti, a escribir en el chat, a enviar un mensaje a través de nuestras redes para que nosotros podamos caminar al lado de ellos, ayudándolos a acercarse más a Jesús, a encontrar cómo caminar contigo, porque lo hacemos juntos. Para el resto de nosotros, Señor, yo pido que tú nos ayudes a poner en práctica las cosas que estamos estudiando. Esos no son simplemente mensajes bonitos para nosotros decir, check, yo fui a la iglesia, check, escuché el sermón, check, yo abrí la Biblia durante el mensaje, qué buen mensaje, me animó y ya, yo voy a vivir mi vida. Señor, ayúdanos a entender que tú nos estás hablando a cada uno de nosotros y estás poniendo personas a nuestro lado, quizás al frente, quizás al lado derecho, izquierda o atrás. Tú nos estás rodeando de gente en necesidad de dirección, en necesidad de alguien que los escuche y les presenta Dios que hace lo imposible, Dios que da vida, Dios que da gozo, que la gente te puede ver en nosotros. Ayúdanos a escuchar, no solamente con los oídos. Gracias, Señor, te damos. Amén. Gracias por estar con nosotros en Vida y Gozo. Las tarjetas de conexión están en ambas mesas. Busca a alguien que no conoces, que no sabe su nombre, aprende su nombre, invita a alguien que esté con ustedes el domingo que viene y los que quieren se pueden quedar porque por unas semanas en esa serie de Camino así, estamos quedándonos por otra hora después y estamos trabajando en grupos pequeños aquí en la iglesia
hablando y conversando acerca de lo que hemos aprendido sobre las 9 artes de conversaciones espirituales. Así que todos están invitados. Tenemos un grupo para ti aquí mismo, 1 hora, y después vamos a disfrutar conversaciones y almuerzo y toda la semana. Bendiciones.